La admisión a flujo pilotado se propone mejorar el par motor a bajo régimen utilizando la resonancia acústica de los conductos de admisión en función del régimen motor. El colector de admisión está compuesto por conductos cortos y conductos largos. Los conductos largos siempre están unidos al motor. En cambio, los conductos cortos están aislados por mediación de mariposas accionadas neumáticamente. Las mariposas que permiten el paso del aire de admisión son accionadas 2 a 2 por medio de una electroválvula mandada por el calculador. En caso de débil presión del motor, una cámara equipada con una válvula antirretorno asegura una reserva suficiente para el funcionamiento de los pulmones. Al parar, las mariposas se cierran por efecto del muelle de recuperación del pulmón de mando. Al ralentí, así como en posición pie levantado hasta 1800 revoluciones por minuto, las mariposas se abren para evitar resonancias. Entre 1800 y 5000 revoluciones por minuto aproximadamente, las mariposas están cerradas. El aire de admisión pasa por el conducto largo, lo que favorece el par a bajo régimen. Por encima de las 5000 revoluciones por minuto, las mariposas se abren. Desde ese momento, el aire puede pasar por el conducto corto y por el conducto largo. La acústica del sistema favorece el par a alto régimen. Partiendo de la base XU10 de una cilindrada de 1998 centímetros cúbicos, la adopción de un turbo Garrett nos lleva hasta una potencia máxima de 104 kilovatios CE, o sea, 145 caballos DIN, de 4500 a 6000 revoluciones por minuto en el motor XU10J2TE, mejorando la suavidad y el placer de la conducción gracias a un par máximo de 22,5 metros de K-Newton, prácticamente constante entre las 2500 y las 4500 revoluciones por minuto. El aire de admisión está refrigerado por un intercambiador aire-aire situado en el frontal del vehículo. Los apoyos del eje del turbo están refrigerados por el líquido de refrigeración del circuito principal. El calculador de inyección aquí del tipo Bosch MP3.2 es quien garantiza la regulación de la presión de sobrealimentación por medio de una electroválvula. Al igual que en un turbo normal, este está equipado con una válvula de descarga. Esta válvula es controlada por un pulmón ligado a su vez a la presión de sobrealimentación detectada a la salida del turbocompresor. En el caso del XU10J2TE, una electroválvula 3 vías mandada por el calculador corrige la presión que llega al pulmón. De esta forma, el calculador puede variar la presión de sobrealimentación en función de diversos parámetros. La presión está, no obstante, limitada a 0,7 bares por encima de la presión atmosférica. Igualmente, si la temperatura motor rebasa los 115 grados, el calculador limitará la presión máxima a 0,45 bares con el fin de disminuir los riesgos de picado. El turbo Garrett VAT25 de geometría variable proporciona un importante par a bajo régimen, disminuyendo el tiempo de respuesta a la aceleración. Permite además disponer de una alta potencia sobre una amplia zona de utilización.
Una paleta móvil colocada al principio de la turbina permite variar la sección de paso de los gases de escape. El calculador manda progresivamente una electroválvula que controla un pulmón. En función de la posición de la electroválvula, el pulmón actúa sobre la lengüeta móvil. La posición de la paleta es determinada en función de varios parámetros por una cartografía en la memoria del calculador. Estos parámetros son la variación de la apertura de la mariposa de gases, la posición de la mariposa de gases, el régimen motor, la velocidad del vehículo, la temperatura del aire de admisión, la temperatura motor, la presión de admisión. Si el régimen motor es inferior a 2200 revoluciones por minuto, la paleta cierra parcialmente el conducto. A pesar de la débil cantidad de gases de escape, la sección reducida proporciona a estos una gran velocidad. La turbina gira a un régimen alto, aportando un importante llenado de aire de admisión incluso a regímenes bajos. Si el régimen es superior a 2200 revoluciones por minuto, la paleta se desplaza progresivamente hacia la turbina, lo que aumenta la sección de paso. La velocidad de los gases permanece elevada, ya que la cantidad de gases es más importante a alto régimen. La presión de sobrealimentación es regulada en función de los mismos parámetros que la geometría variable. Para los regímenes de motor inferiores a 3500 revoluciones por minuto es la paleta móvil la que asegura la regulación de la presión. La paleta cierra el conducto para aumentar la presión, velocidad de los gases de escape en la turbina mayor. La paleta abre el conducto para disminuir la presión, velocidad de los gases de escape en la turbina menor. Para los regímenes de motor superiores a 3500 revoluciones por minuto, la presión es modulada por la válvula de descarga. La presión máxima pasa a ser de 1,1 bares por encima de la presión atmosférica. Esta función complementaria a la sobrealimentación permite aumentar temporalmente la presión máxima de admisión de 1,1 a 1,3 bares por encima de la presión atmosférica, actuando sobre la paleta móvil para regímenes inferiores a 3500 revoluciones por minuto, retrasando la apertura de la válvula de descarga para los regímenes superiores. Este aumento de la presión tiene por efecto aumentar la potencia máxima en 15 kilovatios CE, llegando esta a 159 kilovatios CE, o sea 220 caballos DIN. El par máximo también aumenta en aproximadamente 3 metros de Newton. Existen, no obstante, algunos condicionantes para su funcionamiento. La mariposa de gases debe sufrir una variación de apertura rápida hasta la plena carga. Además, el vehículo no debe estar ni en primera ni en marcha atrás.
Esto es determinado por el calculador gracias a la relación régimen motor-velocidad-vehículo. Por último, el sistema es neutralizado si la temperatura del aire de admisión es superior a los 80 grados. La sobrepresión es efectiva entre 2.300 y 6.500 revoluciones por minuto con una temporización de 45 segundos, mientras la posición plena carga sea conservada. Al cabo de los 45 segundos, el retorno a la presión normal es progresivo. Soltando y pisando de nuevo a fondo el pedal del acelerador, se puede, no obstante, volver a activar el sistema. Tal potencia requiere una correcta refrigeración del turbo y del aire de admisión con el fin de garantizar una perfecta fiabilidad mecánica. Los gases de escape en el turbocompresor y la importante presión sobrecalientan el aire de admisión. El aire de admisión es pues enfriado por un intercambiador aire-agua implantado en paralelo sobre el circuito de refrigeración. Este intercambiador aire-agua permite el cambio de calor entre el aire de admisión y el líquido de refrigeración. Para permitir una refrigeración del líquido más importante que la del circuito principal, un radiador compuesto de un serpentín en tubo de aluminio está colocado encima del radiador principal. Un manguito permite la conexión sobre el circuito principal a nivel de la caja de agua. Para obtener una temperatura más baja, el líquido es obligado a circular más lentamente por los tubos de mayor sección. Un termostato permite la circulación del líquido desde los 82 grados. Se abre, por lo tanto, con anterioridad al del circuito principal. Los apoyos del eje del turbo son refrigerados por el líquido de refrigeración del circuito principal. Cuando el motor se para, la bomba mecánica del circuito de refrigeración deja de girar. Para evitar un sobrecalentamiento del turbo en la parada, una bomba eléctrica obliga a circular al líquido por el turbo si la temperatura del motor es superior a los 70 grados, y esto durante 10 minutos. Cada vez que detecta la posición plena carga, el calculador efectúa un control de la bomba eléctrica, haciéndola funcionar durante 2 segundos.